Hechos capítulo 12. Aquí vemos que la obra de Dios continúa avanzando cuando la iglesia confía en Él. Vamos a ver persecución, pero la respuesta a la persecución es oración y el resultado es el avance de la palabra de Dios. La obra de Dios debe continuar aún en medio de persecución, aún en medio de oposición. Escuche esto, lo que le voy a decir. Siempre que avanza la obra de Dios, siempre va a haber oposición. Para el cristiano es igual. Siempre que él decide o ella decide servir a Dios, hacer más para Dios, consagrarse más a Dios, siempre hay más oposición. Tenemos un enemigo real que quiere detener no solamente la obra de Dios, pero a los cristianos. Y aquí en Hechos 12 vemos que la iglesia no avanza en su propia o por su propia fuerza, sino porque está confiando en Dios. Frente a la persecución no se detiene ni responde con medios humanos, sino que persevera en oración y en obediencia. Es lo que el cristiano debe hacer cuando enfrenta oposición o cuando enfrenta cualquier tribulación que le quiere detener. No es retroceder, no es desanimarse, es orar y seguir confiando en Dios. Es orar y seguir obedeciendo a Dios. Ese es el contexto de fe activa. Dios interviene y su obra continúa. Note que al iniciar el capítulo 12, Lucas vuelve a Jerusalén para mostrar una nueva persecución. Pero esta persecución ya no es religiosa, es una persecución con el poder político. Eso es llevado por un hombre llamado Herodes Agripa I. Este hombre ataca a la iglesia, pero la iglesia responde confiando en Dios. Ahora, en nuestro tiempo, aquí en Estados Unidos, siempre hay ataques políticos. Están tratando de censurar el mensaje verdadero de la Biblia. Quieren censurar que no prediquemos contra ciertos pecados o que no denunciemos la maldad. Y la verdad es que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No malentienda el pasaje en Romanos 13, donde dice que debemos sujetarnos a las autoridades. Sí nos sujetamos, pero no con el precio a la verdad, no con la edad rendirnos, a ceder, a dejar de predicar la palabra de Dios. Ahora, no voy a cubrir mucho de esto, que si nos reprimen, pero yo ya he hablado, he enseñado de esto. Si usted gusta, puede buscarlo. Podemos ver cómo los cristianos debemos responder si es que estamos en una sociedad, un gobierno que nos reprime o nos quiere censurar o perseguir. Sin embargo, este capítulo demuestra que aún en medio de la oposición, ¿la obra de quién es? La obra de Dios. Entonces la obra sigue avanzando, sigue caminando y prepara ahora la transición hacia la expansión misionera en el capítulo 13 con Pablo y Bernabé. Pero vamos a observar primero cómo comenzó esta persecución en la iglesia en Jerusalén y cómo la iglesia lo enfrentó confiando en Dios. En primer lugar, escriba conmigo ahí la persecución de la iglesia en Jerusalén. La persecución de la iglesia en Jerusalén. Este capítulo, el 12, comienza mostrando que el avance del evangelio no elimina la oposición, sino que muchas veces la intensifica. Muchas veces se hace más fuerte la oposición cuando nosotros decidimos servir a Dios. Después de un tiempo de ese crecimiento y estabilidad, la iglesia en Jerusalén enfrenta una nueva ola de persecución. Esta vez impulsada directamente, como mencioné, por un rey. Es un poder político. Note Hechos 12:1, ahí en su Biblia. Dice así la Biblia: en aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Lucas deja claro desde el inicio que esta persecución no es accidental ni es momentánea, sino un ataque deliberado contra la iglesia con la intención de detener la obra de Dios, porque dice la Biblia ahí que quiso maltratarlos. Ahora, note quién es la persona detrás de esta persecución. Se llama Herodes. Escriba ahí, por favor, la identidad de Herodes. Sin embargo, queremos ver que hay varios Herodes en la Biblia. Antes de entender la persecución Hechos 12, es importante aclarar que Herodes no es un solo individuo, sino un nombre familiar y un título político usado por varios gobernantes de la misma dinastía. Los Herodes no eran de sangre judía, eran idumeos, descendientes de Esaú, eran edomitas. Con el tiempo fueron forzados a adoptar el judaísmo, pero nunca fueron aceptados plenamente por el pueblo judío. Su poder no provenía de Dios ni del pueblo, sino del imperio romano.
Y este los colocó a ellos como gobernantes regionales. Eso viene del estudio que le llamamos el intertestamento, lo que sucedió entre el medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Transcurrieron, ¿cuántos años? 400 años, los 400 años de silencio. Terminamos el Antiguo Testamento con los de Persia, o los persos están reinando, gobernando. Pero después inicia el Nuevo Testamento con Roma. ¿Qué sucedió ahí? En esos 400 años vemos un levantamiento de los griegos y Alejandro Magno conquista el mundo. Y eso fue profetizado por Daniel. Después viene los romanos, y los romanos ahora tienen el poder, el imperio, y ellos adoptaron mucha de su cultura griega. Ellos destruyeron, durante ese tiempo fue destruido completamente Israel. Y ahora cuando regresan los judíos de la exportación o del exilio, están regresando y son restablecidos, como lo vemos en Esdras. Pero ¿a quién ponen a cargo? No ponen a un rey judío o un gobernante judío, establecen a los edomitas o a los que son de Idumea. Estos son los edomitas, los descendientes de los edomitas, y se establece una dinastía por ser amigos del rey imperio romano. Entonces los Herodes, le repito, son una familia, y el nombre Herodes se convierte entonces en una especie de apellido dinástico. Es asociado con poder, con la ambición y frecuentemente la oposición a los propósitos de Dios. Son los enemigos de Dios. Ahora, ¿qué significa Herodes? Herodes significa simplemente de linaje heroico, perteneciente a un héroe. Pero quiero mostrarle a continuación los principales miembros de la familia herodiana que se mencionan en el Nuevo Testamento. Empezamos con los primeros, Herodes el Grande. Herodes el Grande gobernó cuando Jesús nació y es conocido por ordenar la muerte de los niños en Belén. Después vemos a Herodes Antipas. Este gobernó Galilea y Perea. Él fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista y se burló de Jesús durante su juicio. Después vemos a Herodes Felipe, que gobernó las regiones al norte de Galilea. No se le conoce mucho, pero el que estamos estudiando hoy se llama Herodes Agripa el I. Y después existe otro Herodes, el cual enfrenta a Pablo, o Pablo escucha la defensa de Pablo, se llama Herodes Agripa el II. Entonces queremos dejar en claro que Herodes es simplemente un apellido dinástico, es de una familia real que estaban encargados o gobernando la región donde se encontraban los apóstoles en Jerusalén. Ahora escriba conmigo ahí, por favor, la muerte de Jacobo. Note que el texto señala que Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Pero ahora vemos también que Jacobo, uno de los apóstoles, es ejecutado por causa de su fe. En Hechos 12:2 dice así: y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, pero nos deja saber cuál Jacobo es. ¿Cuál es? El hermano de Juan. Siguiendo la línea de Juan el Bautista, después Esteban, Jacobo se convirtió en el primer apóstol en morir por el Señor. Y esto fue el cumplimiento de lo que Cristo había dicho en Marcos 10:38-39. Lea conmigo ahí en su bosquejo. Dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Esto hablaba de la muerte. Está diciendo: ustedes van a morir como yo. Y el primero en morir de esos apóstoles era Jacobo. Sin embargo, la Biblia habla de varios hombres llamados Jacobo, y vamos a distinguirlos brevemente. Menciona el Nuevo Testamento 3 diferentes Jacobos. El primero es el hermano de Juan, le llaman hijo de Zebedeo. Jacobo, el hermano de Juan, era el apóstol, ambos hijos del mismo hombre. En Mateo 4:21 dice así: pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ese es el Jacobo a que se refiere en Hechos 2, porque hay otro Jacobo después que se va a quedar como el obispo principal o el pastor de Jerusalén. Creemos que Jacobo era el principal, por eso le echaron la mano a él. Recuerde, Pedro ya no vivía en Jerusalén, y él había salido y estaba fuera por mucho tiempo, pero cuando él regresa empieza esta persecución, y la primera persona que matan es a este varón, Jacobo, el hermano de Juan. Pero existe otro
que es el Alfeo. El Alfeo no se sabe mucho de él, es otro de los apóstoles. Habían dos apóstoles que se llamaban Jacobo. Mire lo que dice Mateo 10, versículo 2 al 3. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Nota el 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, el hijo de ¿quién? De Alfeo. ¿Por qué le menciono esto? Porque después aparece un libro escrito llamado Jacobo, y hay otra persona en el capítulo 15, 16 de Hechos llamado Jacobo. ¿Quién es ese hombre? Ese es el hermanastro del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos, cómo dice ahí? Jacobo, José, Simón y el último, Judas. Hay dos libros que fueron escritos por dos hermanos de Jesús. Uno es Santiago. Tiago significa Jacobo en latín. San significa santo, como San Mateo, San Marcos. Entonces Santiago es lo mismo a decir San Jacobo, pero nuestra Biblia así lo tiene. Por si se preguntaba, es la misma persona, el hermanastro de Jesucristo. Y Judas, que escribió el libro antes de Apocalipsis, es este Judas mencionado aquí. Este fue uno de los 6, por lo menos 6 hijos nacidos de María, y es el que lleva ahora a cargo después la iglesia en Hechos, y lo vemos interactuar con Pedro, con Pablo y con Bernabé. Entonces concluimos que este Jacobo, ¿es cuál? El hermano de Juan. Y este Jacobo no es el mismo que escribió el libro de Santiago. ¿Están conmigo? Entonces vamos a ver ahora el arresto de Pedro. Primeramente mataron a Jacobo, pero después vemos que ahora están arrestando a Pedro. Pedro había regresado de Jerusalén para informar sobre la conversión de los gentiles, y ahí fue atrapado. En Hechos 12:3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Note que prendió, dice la Biblia. La palabra prender significa tomar a alguien, ponerlo bajo control, normalmente por orden de una autoridad. Y al ver que la persecución agradó a los judíos, Herodes lo encarcela y planea ejecutarlo públicamente. El versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado ¿a quién? A los judíos. Un historiador llamado Josefo señala que Agripa era extremadamente popular en su tiempo. Por eso dice que agradó a los judíos. Estaban felices, estaban contentos con Herodes. Tiene que comprender cómo funcionaba esto. Por eso el rey Herodes era uno, y otro que el gobernador era Pilato en aquel tiempo. Había dos, ¿sí se acuerdan? Cuando leen los evangelios. Entonces ellos siempre querían quedar bien con los judíos. Y es la forma entonces que Jesús les recordaba a ellos que iban a enfrentar persecución. Los judíos no podían matar a nadie. Así como no pudieron matar a Jesús, tenían que entregarlo ante un concilio. Jesús les advirtió en Mateo 10:17 de esta manera, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. Pero el versículo 4 nos muestra la gravedad de la situación de Pedro. Hechos 12:4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lucas aquí enfatiza la gravedad de esta situación. Menciona que Pedro fue entregado ¿a cuántos soldados? 16. Son 4 cuadrillas de 4 soldados. Y no solo eso, sino dice la Biblia que estaba encadenado. Tenía un soldado a su derecha y otro a su izquierda. Dice la Biblia que había varias guardias. Significa que él estaba a lo más profundo de la cárcel y tenía a cualquier persona que entrar por una puerta de hierro y después enfrentar una cuadrilla, después otra cuadrilla y finalmente la última cuadrilla. Y quiero recordarle que los romanos eran los soldados más hábiles de su tiempo. Tenían una estrategia de guerra que era superior a cualquier otro. Entonces, estamos hablando de una situación imposible. 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16 hombres fuertes custodiándolo. Humanamente hablando, no había posibilidad de escape. Todo estaba diseñado para asegurar la muerte.
Y fue arrestado, dice la Biblia, durante los panes sin levadura. Dice el versículo 3 al final. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Este arresto de Pedro ocurrió durante una fiesta de los judíos. Entonces Herodes decidió no ejecutarlo en ese momento, porque no quería problemas con los judíos, y entonces él decidió matarlo después de la Pascua. Primeramente son los panes sin levadura y después es la fiesta de la Pascua. Dice al final del versículo 4, si ve allí nada más la última frase, y se proponía sacarle al pueblo, ¿cuándo dice ahí? Después de la Pascua. Esto muestra que el arresto, recuerde, no fue para juzgar a Pedro, sino para ganar ese favor político y detener la obra de Dios. Es importante para ellos quedar bien con los judíos. Por eso que Jesús no fue librado por Pilato. Él tenía temor de que se levantara otro alboroto y que los judíos empezaran a alborotar la ciudad. Y él decía, yo estoy limpio de la sangre de este hombre. Se lavó las manos enfrente de ellos, soltó a otro hombre porque la gente lo quería matar y tenía miedo. Quizás Herodes y todos ellos quedar mal con los judíos. Usted puede recordar que cuando le dijeron los fariseos, oye, escuchamos que este hombre va a resucitar, necesitamos que mandes una guardia para que esté ahí en la tumba. Y él se los concedió, hizo todo lo que le pedían. Entonces ellos querían quedar bien con los judíos, la gente a quien estaban gobernando. Entonces él se detuvo, no porque temía a Dios ni porque iba a celebrar la Pascua, sino porque era un propósito político. Entonces estamos viendo, en primer lugar, el arresto de ¿quién? De Pedro. Es la persecución, y de la persecución vemos a un arresto, y ahora vemos la liberación sobrenatural de Pedro. Mientras Pedro permanecía encarcelado y sentenciado a muerte, la Biblia dice que la iglesia oraba sin cesar por él. En Hechos 12:5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Es una frase hermosa, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa? Oración a Dios por él. En respuesta, Dios intervino de manera sobrenatural y lo libró de la prisión por medio de un ángel. Esta liberación muestra que ningún poder humano puede impedir la obra de Dios cuando Él decide actuar. Y es una respuesta a la confianza y la oración de su pueblo cuando ora constantemente. Qué importante es que oremos como iglesia. Dios libró a Pedro respondiendo la oración de su iglesia. ¿Sí me están escuchando? En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué dice la Biblia? Lo recibiréis. Mira, aquí vemos el poder de la oración. Dios responde la oración. Pero dice el pasaje que tenemos que pedir, y tenemos que pedir ¿qué? Creyendo, teniendo fe, confianza en su palabra, en sus promesas, y Dios responde la oración. Ahora veamos primero la condición de Pedro en la cárcel. Hablamos ya un poco acerca de la situación imposible. Se encontraba custodiado por 16 hombres fuertes, soldados. Pero la condición de Pedro está ahí en versículo 6 de Hechos 12. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. La situación de Pedro en la cárcel muestra cómo Dios actuó cuando todo parece perdido. Muchos cristianos a veces tienen que recordar que a veces decimos, bueno, el último recurso que tengo es la oración. La verdad es que debería ser nuestro primer recurso siempre. Aun cuando usted piense, diga, aquí todo se acabó, Dios siempre tiene la última palabra. Lucas describe su condición para dejar claro que la liberación no fue por circunstancias humanas, sino por la intervención de Dios en respuesta, le repito, a la oración de la iglesia. Pedro ya estaba sentenciado a la muerte. El pasaje dice ahí el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, ya lo iba a sacar, era su última noche. Pedro ya no estaba en prisión esperando juicio, estaba esperando ser ejecutado. Según los planes de Herodes, esta era la última noche de su vida. Y humanamente hablando, no había apelación posible ni esperanza de liberación. Su condena estaba ya decidida. Pedro no tenía salida humana. ¿Pero quién intervino? Dios. Pero quiero que vea a Pedro en el versículo 6, dice una vez más. Y en aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué?
estaba durmiendo. O sea que a pesar de su situación, Pedro estaba durmiendo profundamente entre dos soldados. ¿Usted podría dormir? Ahí me han dicho, a ver, algunos dicen, no, me arrestaron injustamente y estuvieron despiertos por 3 días, no podían ni dormir. Pero Pedro estaba bien dormido. ¿Qué implica eso? ¿Una indiferencia o confianza? Eso no indica indiferencia espiritual, sino confianza. Pedro había puesto su vida en las manos de Dios. Yo pienso que Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús. Y él decía, pues de todo modo voy a morir, pues voy a dormir mientras pueda. ¿O usted cree que Pedro pensaba que iba a salir? Viendo el contexto, él pensaba que era una visión, no podía creer que Dios lo había librado. Yo pienso que él decía, hasta aquí llegué. Ya mataron a Jacobo, ya me tomaron a mí preso y van a seguir buscando a más. Pero él decía, yo estoy en las manos de Dios. Su descanso revela una fe madura. Escuche esto, no estaba confiando en hombre, sino en Dios. Note algunos pasajes, los cuales vemos porque él podía dormir bien. En Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué tenía paz? ¿Por qué estaba tranquilo? ¿No se oye? En paz me acostaré. ¿Sí se lo saben de memoria? Quítale mano, no quiero que lo vean, quiero que lo digan de memoria. ¿Sí? Así como Pedro durmió en medio del peligro, el creyente puede descansar cuando confía su vida en Dios, aun cuando las circunstancias cambian, pueda dormir, descansar. Es una fe madura que está confiando en Dios. Porque la persona desesperada puede dormir, la persona preocupada puede descansar. Y obvio, yo no hablo de aquellos que por su dolor físico, estoy hablando por la preocupación. No me refiero a, es un porcentaje pequeño de aquellos que tienen algo crónico, comprendemos eso. Me refiero a los demás de nosotros, que estamos simplemente afanados, simplemente preocupados. ¿Y qué va a pasar? Y esta situación que me encuentro y no puede descansar, no puede dormir, se voltea de un lado al otro en la cama. ¿Y ahora qué va a pasar? Ansiosos y no podemos dormir. ¿Por qué? Dice la Biblia claramente que la paz viene de Dios cuando Él nos hace vivir confiados. En Salmo 127, versículo 2, dice, por demás es que os levantéis cuando de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios, ¿qué cosa? El sueño. Uno puede trabajar todo el día y estar hasta agotado y cansado, pero al final, ¿quién es el que da el sueño? ¿Quién da el descanso? ¿Sabe que muchos siempre están cansados? Muchos cristianos siempre están cansados y no es la mala alimentación, unos sí, pero otros no. No es porque no duermen bien, duermen hasta 9, 10 horas, no se haga. Que tiene una fatiga mental, emocional y espiritual. Constantemente está, mire, por eso la Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero el corazón triste, ¿qué hace? Seca los huesos. El que está congojado de corazón está abatido. Abatido significa sin fuerza, sin ganas, sin querer. Se siente cansado, desanimado. Dicen algunos pastores que necesito minerales y vitaminas. No, usted necesita una dosis de paz de Dios. En paz me acostaré y así mismo. Mire, y no lo digo a la ligera. Yo soy una persona que batalla con eso. Mi esposa, ella se duerme, pero yo no. Yo a veces me quedo y tengo que meditar y decir la realidad. ¿Por qué estoy ansioso? No estoy confiando en Dios. Queremos hacer algo. ¿Le ha tocado a usted que usted está orando y está pensando en sus problemas y no puede orar? Y tiene que acordarse el pasaje que dice, estad quieto, tranquilo. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo. Pedro estaba esperando nada más que saliera el sol para que le volaran la cabeza. Pero él no estaba preocupado. ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. ¿Indiferente o confiado? Que dice Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro, años después, enseñó lo que él vivió. Él está explicando esto aquí cuando él escribió esta misma epístola que lleva su nombre, pero él lo vivió.
El creyente puede descansar cuando entrega su ansiedad a Dios. Pedro durmió porque confió. El creyente descansa cuando entrega su vida a Dios. Note una vez más que estaba custodiado en el versículo 6. Estaba rodeado de soldados, vigilado constantemente y bajo estricta seguridad. La custodia romana hacía prácticamente imposible cualquier escape humano. Yo no sé si le permitieron acostarse o no. A los niños les dimos una imagen ahorita y están sentados. Está sentado Pedro. ¿Usted puede dormir sentado? A veces subo un avión y yo no puedo dormir sentado. Yo no sé cómo le hacen otros. Se cuelgan así del lado y así se quedan todo el vuelo. Algunos llevan preparados, se ponen para sus ojos, se cobijan, hasta se tapan y hasta roncan. Dijo, pero ¿cómo lo hace esta persona? Yo no sé cómo algunos se me duermen aquí bien sentaditos, no lo entiendo. Yo necesito una cama y una almohada que sea bien. Pero a pesar de la incomodidad, no estaba en un hotel de 4 estrellas, estaba en una cárcel con cadenas. Eso muestra su confianza. Lucas enfatiza todo esto, recuerde, para que quede claro que ningún descuido humano permitió la liberación. La intervención de Dios tenía que ser lo que le iba a librar. Estaba encadenado. Leamos versículo 6, dice ahí mediado, sujeto con 2 cadenas. No podía ni escaparse por una ventana. Tenía 2 hombres a su lado. El versículo 6 al final nos enseña que los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Nada más para recordarle, ¿cuántos hombres eran en total? 16. ¿Cuántas cuadrillas? 4 cuadrillas de 4 hombres. No solo eso, estaba en lo más profundo de la cárcel, encadenado. Ese era el punto exacto donde Dios decide actuar. La situación de Pedro enseña que cuando el hombre no puede hacer nada más, Dios puede mostrar su poder y Dios puede hacer que su obra siga. Jeremías 32:17 dice, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea, ¿qué dice? Difícil para ti. No hay nada difícil para Dios. El poder de Dios no tiene límites. Si Él creó los cielos y la tierra, también puede intervenir cuando la situación parece imposible, como en el caso de Pedro. Recuerde, usted y yo podemos pedirle, y dice la Biblia que Él oye. Oír significa que Él responde a nuestras oraciones. Hay gente que dice, bueno, si es tu voluntad, Dios, y suena muy piadoso y muy espiritual, he aceptado la voluntad de Dios, dicen algunos. Pero eso no es lo que el pasaje de Juan 5 dice. Cuando dice que debemos pedir de acuerdo a su voluntad, es de acuerdo a lo que a Él agrada, de acuerdo a lo que está en sus principios. Dios nos da promesas. Y Él dice, yo voy a proveerte. Entonces yo puedo pedirle a Dios que me provea porque está en la Biblia. Eso es orar de acuerdo a sus principios, a la voluntad de Dios. No puede usted decir, bueno, yo le pedí a Dios, pero no fue su voluntad. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No quiso o pidió mal? Pidió algo que no estaba dentro de lo que Dios quería hacer. ¿Sí me estoy explicando? Si usted no ora, mire, tienen que empezar a orar. ¿Ya? Algunos me están mirando, pastor, yo ni sabía, ni oro. Mejor póngase a orar, por favor. Lo más importante es que la vida cristiana necesita avanzar en oración. Pero mire, no hay nada que sea difícil para Dios. En Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe, ¿cómo qué? Un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada será imposible. La oración de esta iglesia, usted va a ver después, que era como un grano de mostaza. Porque ellos se sorprendieron que Dios contestó. A mí me ha pasado muchas veces, yo me sorprendo y Dios contestó. Porque Dios no pide una fe perfecta. Él pide algo pequeño. Con el hecho que usted ore, y usted le puede decir, Dios, aumentanos la fe. Señor, perdona mi incredulidad. Todos tenemos fe. Nadie tiene la fe completa, ni apóstol Pablo, pero si usted tiene la fe suficiente de creer la promesa y pedirle a Dios, Dios puede obrar. Dios puede contestar. Entonces usted reconozca este principio importante. Vemos una situación imposible, pero Dios decide actuar.
Hay algo que solamente Dios puede hacer y él pidió, la iglesia está pidiendo, orando y Dios contestó. Ahora note conmigo la intervención del ángel del Señor. En estos versículos se muestra una intervención directa y sobrenatural de parte de Dios para librar a Pedro de la prisión. Recuerde que Dios libró a Pedro respondiendo la oración de su iglesia. Voy a leer del versículo 7 al 10. Sígame por favor. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Hasta estaba ya descalzo. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro ya estaba, parecía Pedro que él hasta se quitó su manto, estaba cómodo en su ropa, sin zapatos. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. La puerta se abrió, yo no sé si tenía candado, pero se abrió solita. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Note, sin esfuerzo humano, las cadenas caen, las puertas se abren y la vigilancia es superada. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Hacían como muertos. ¿Puede dormir un soldado que está custodiando a otro? ¿Hay guardias que se duermen? ¿Qué iba a hacer el hombre en Hechos 6 cuando pensó que los prisioneros habían escapado? Se iba a matar porque él iba a pagar con su vida la pérdida de aquellos prisioneros. Y usted va a ver después que Herodes va a matar a esos 16. Todo aquí el énfasis apunta a que Dios es quien actúa usando su ángel como instrumento para cumplir su propósito. Ahora mire, los ángeles son espíritus ministradores y son enviados por Dios para servir a favor de su pueblo y cumplir sus designios. Su función son ministros o espíritus ministradores. Note lo que dice en Hebreos 1:14. No son todos, ¿cómo le llama ahí? Espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos ¿de qué? De la salvación. Este versículo señala que los ángeles no actúan por su propia cuenta, sino que Dios los envía para servir a su pueblo. Pero ¿cómo le llama aquí a su pueblo? Los herederos de la salvación. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? ¿Los salvos? ¿Qué vamos a heredar o qué hemos heredado? A él le llama la redención del cuerpo. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablan de ello, de una herencia incorruptible. Entonces el pasaje claramente señala que son ministros para ayudar o servir o cumplen con una función, como lo hizo con Pedro. Ahora mire, nuestra protección viene de Dios, pero hay pasajes como este que le voy a leer en Salmo 91, 11 al 12, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La Biblia habla del ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Dice Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La protección, recuerden, no elimina el peligro, pero afirma que Dios está presente y activo. Sin entrar en tanto detalle del mundo invisible y la angelología, yo creo que la Biblia habla de protección divina que tenemos por medio de estos ministros. Es más, note lo que Jesús dijo en Mateo 18:10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús enseña que los niños tienen un valor especial delante de Dios y que Él se preocupa por el cuidado de ellos. Este pasaje muestra que Dios usa a sus ángeles en su trato protector aún de los más pequeños. ¿A qué usó Dios en este caso para intervenir y librar a Pedro? Un ángel. Dice, ¿usted cree que ángeles hoy están activos en proteger y ayudar a su pueblo? Va a ser las Escrituras, sí. Porque también existe
el poder satánico del diablo, también hay demonios, también hay espíritus inmundos, espíritus que influyen sobre este mundo, los demonios que están detrás de cada imperio, de cada falsa doctrina. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero recuerde, usted solamente puede decidir o puede más bien creer acerca del mundo invisible en base a lo que dice las Escrituras. ¿Los ángeles son hombres o son mujeres? ¿O no tienen género? ¿Aparecen como qué? ¿Como hombres o como mujeres? No se oye, ¿sí hay o no hay ángeles? ¿O aparecen como bebés con un pañal? ¿Tienen alas o no tienen alas? Algunos sí. Algunos tienen hasta alas en los pies. Y tienen alas que tapan su rostro. Hay algunos que tienen hasta muchos ojos. Pero los ángeles que se presentaron en la tierra siempre tienen apariencia de un hombre. Y hablaban, ¿en qué lenguaje? Español. El lenguaje en el cielo va a ser español, hermano. Pero los ángeles hablaban el lenguaje de la persona a quien se le daba el mensaje. Todos entendían, porque a veces confunden, es que hay lenguas angelicales y lo que hoy se supone que es hablar en lenguas, piensan que es eso. Pero siempre que un ángel aparecía en la Biblia, siempre hablaba y la persona que lo escuchaba siempre lo entendía. Es muy interesante aprender de los ángeles. La Biblia que ellos se pueden mover de un lado a otro como un rayo, así como fuerte, sea rápido, de un segundo a otro ya están en el otro lado del mundo. Tienen fuerza, tienen poder dado y delegado por Dios. Pero en el caso de los cristianos, según los pasajes que leímos, son ministros, ayudan, Dios los envía para protegernos. Sin embargo, lo que estoy tratando de enfatizar aquí es claramente que la razón por qué este ángel intervino es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque la iglesia está orando. ¿Cuántos ángeles tenemos aquí? Tenemos como 3 ángeles en la iglesia. ¿Qué pasó? No te escondas. ¿Qué significa ángel? Un mensajero. Ahora, ¿podemos orar a los ángeles? ¿Podemos adorar a los ángeles? ¿Debe poner angelitos por su casa para protección? No, nada de eso. No te harás imagen. Juan el apóstol adoró a un ángel y el ángel le reprendió. Nosotros, ellos dicen, somos consiervos. Entonces, ellos nos sirven a nosotros. Un día los creyentes vamos a juzgar ángeles. Depende de usted, de su servicio, recibirá un lugar de honra. Y habrá un día cuando nosotros mismos, según las Escrituras, juzgaremos a los ángeles. Pero, sigamos en el último punto, vemos el reconocimiento de la mano de Dios. Después de ser librado, Pedro comprende que lo que había ocurrido no era un sueño ni una visión, sino la obra real de Dios. En el versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y qué esperaban los judíos? Que lo mataran. Y él reconoce que el Señor intervino directamente para librarlo de la cárcel y de los planes de Herodes. Dios muchas veces obra primero y el creyente entiende después. Eso es lo que sucedió con Pedro. En el momento él no comprendía lo que estaba sucediendo hasta que fue librado. Y eso se ve en las Escrituras. En Juan 13:7 dice, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, ¿qué dice la siguiente frase? Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Este versículo expresa exactamente el principio que vemos en Pedro. Primero la obra, luego el entendimiento. Este año estamos enfatizando por fe. Muchos quieren ver antes de actuar. Son como Tomás, ver para creer. Tengo que ver que las cosas se arreglen antes de tomar el salto de fe. Y a veces dicen, hasta que lo comprenda, lo entienda bien, lo haré. Hasta que entienda bien este principio, voy a obedecerlo. Pero Dios dice, tú tienes que hacerlo antes de comprenderlo. Por eso el pasaje que nos indica también en la Biblia que debemos fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. No es nuestra prudencia, es confiar en Él. Y el entendimiento muchas veces viene después. Aún el mismo temor de Dios. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 2,
Lo primero que una persona tiene que hacer es recibir las palabras. Recibirlas significa que las crea. Después tiene que con ansias buscar la sabiduría y quererla. Y dice, entonces entenderás el temor a Jehová. Muchos, le repito, quieren primero entender y después actuar. Pero Dios dice claramente, muchas cosas no comprendes ahorita. Hay muchas cosas que la va a entender después. Lo que tiene que hacer hoy es ¿qué? Es confiar, tomar el paso de fe. Y el entendimiento viene después. Y muchos de ustedes lo saben. Muchas cosas que comprendemos cada vez mejor en la vida cristiana, en la jornada. Y miramos hacia atrás y pensamos, wow, lo que sucedió en mi vida. Por eso le digo, si Dios le dijera a usted, le mostrara un panorama de todo lo que se va a enfrentar este año, ¿quisiera saberlo? ¿Quisiera saber todos sus problemas de estos siguientes 10 años? ¿Quisiera saber lo que va a enfrentar, el dolor de corazón, la decepción, los problemas, las oposiciones? No soportaríamos, pero vivimos de fe. Seguimos confiando que lo que sucede paso a paso, el Señor nos da entendimiento, requiere fe, requiere confianza en su promesa. Por eso le digo, usted no conoce el futuro, pero agárrese de la mano del que sí está en el futuro. Lea la Biblia, confíe en Él, descanse en sus promesas para que usted pueda ser como Pedro. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque tú, oh Jehová, me harás estar confiado. ¿Cómo va a dormir esta noche? La iglesia oró. ¿Y qué hizo Dios? Dios contestó. Mira de Juan 5:14. Quiero que vea este último pasaje. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Me encanta esa frase, la confianza. Que si pedimos alguna cosa, y en otro pasaje en Juan dice cualquiera cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí leyó ahí? Cualquiera cosa que usted pida, Él oye. La palabra que oye significa, Él oye con el propósito de responder, de dar, de proveer. Por eso el pasaje dice, y sabemos, ahí tiene otra confianza, yo sé que si le pido, Dios contesta. ¿Podría usted decir eso? Yo sé que si le pido, Dios me lo va a dar. ¿Sí lo creo o no? Pues algunos dicen que sí, pero yo dudo porque... O sea, ¿qué necesita? Usted dice, bueno, pastor, yo necesito esto. No quiero poner a nadie en un lugar así. ¿Alguien quiere ser voluntario? Deme un ejemplo. ¿Qué necesita? Aquellos que andaban bien confiados. ¿Qué? Dinero, ok. ¿Cuánto? Para tus deleites Dios no lo va a contestar, mi hermano. Algo específico, una necesidad. ¿Tú necesitas disciplina entonces? Dominio propio. Dios también da eso. Lo que hace falta es dominar la carne. La carne le gusta estar cómoda. Ya llego después. Ahí lo hago mañana. No se levanta a leer la Biblia. No se levanta a orar. ¿Qué puedo hacer? Necesita dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Dice la Biblia que Dios no nos dio el espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder y dominio propio. Gracias, hermano. ¿Qué más? Alguien dice, yo necesito una esposa. Una esposa, hermano. No me quiero... Hay solteros aquí. Yo empecé a orar por esta mujer cuando yo tenía 4 años, hermano. Me casé a los 24 con ella. Yo no sé cómo le hice, pero me casé. Y eso no es una broma, ¿sí? Tienes que orar. Pero tampoco orar, tienes que ponerle pies en tus oraciones. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Porque algunos dicen, pastor, ¿y cuándo me la vas a presentar? Yo no. ¿Qué necesito? Mejor trabajo, mejor paga. Necesitamos una restauración en una relación, matrimonio, un hijo que abandonó, un hijo que ha decepcionado y está lejos. ¿Qué necesita? Cualquier cosa, cualquiera cosa. Dice, sabemos que si le pido, Él lo va a hacer. Dios responde, Dios contesta.
Que algunos dirían, no siempre pasa. Bueno, yo voy a orar creyendo como que siempre lo hace. Y si no responde, entonces yo me doy cuenta, Dios me dice dos cosas: no, o sigue orando, sigue pidiendo. Constantes en la oración, perseverando en la oración. Dice el Señor, dijo que les dio una parábola para que ellos oraran siempre y no desmayaran. Y el ejemplo es que tenía que ir aquella mujer, iba aquel juez injusto, ¿se acuerdan? Y oraba y pedía y regresaba hasta que el hombre finalmente estuvo harto, le dijo: lo que tú quieres te lo doy. Y el Señor nos enseña, es la forma que debemos orar muchas veces. Ir una vez más al trono de la gracia y pedirle, y pedirle, y pedirle confiadamente, sabiendo que Él puede, pero muchas veces quizás Él quiere que usted vaya más. Así que la próxima semana continuamos con la oración de la iglesia por Pedro. Aunque en el versículo 5 menciona que la iglesia estaba orando, aquí en la siguiente sección nos menciona lo que sucedió después de que Pedro fue librado. Vamos a hacer una oración. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por este estudio bíblico. Te pedimos, Padre, que nos pueda hacer de bendición en la narración, que aunque sabemos, Señor, que tú obraste en la vida de Pedro al librarlo por medio de un ángel, no hay nada imposible para ti, no hay nada difícil para ti. El problema muchas veces es que nosotros dudamos y limitamos tu poder porque tú requieres que creamos. Tu palabra dice, tú puedes hacer lo imposible. Debemos pedirte creyendo, y si creemos y pedimos, tú lo harás. Quizás, Padre, el problema es que muchos de nosotros no oramos y no pedimos como debemos, Señor. En este día, Señor, salgamos de este lugar con una convicción más fuerte sobre la oración. Gracias, Padre, por las libertades que tenemos como iglesia de poder expresar nuestra fe y tener servicios. Como vimos aquí en tu pasaje, la gente cristiana estaba siendo oprimida por la fuerza política. Y ruego, Dios, que nos ayudes a seguir adelante con paso firme. Fortalece a tu pueblo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.